Enero estaba por finalizar cuando Keiichi Tsuchiya llegó al mundo. Japón fue la ciudad en la que ahora el piloto de carreras abrió los ojos por primera vez en 1956. Un japonés que es leyenda evadió la ley y ganó gran popularidad en las calles y le dio al mundo automovilístico una nueva modalidad. El drifting. El drifting es una técnica de manejo en la que el conductor o el piloto intencionalmente hace girar el auto de manera que se derrape y forma un ángulo de cuerda en dirección de movimiento. Un deporte en el que la velocidad no lo es todo, pues el estilo y verse bien es lo que más importa. A diferencia de las carreras de autos, en el drifting el ganador no es aquel que va más rápido, sino el que tiene más estilo. En este video te cuento quién es el emblemático Keiichi Tsuchiya y cómo comenzó su carrera en Tokio como piloto y por qué es tan emblemático. Él es considerado el rey del drifting. Lo más cómico es que no provenía de una familia adinerada. Todas sus habilidades y su entrenamiento lo desarrolló de una manera clandestina en las calles. Durante los años 70 en Japón, el touch ganó mayor popularidad. ¿Qué significa toge? Se refiere a un paso en las montañas que predomina en el país japonés. El camino está marcado por curvas cerradas y grandes barrancos. El toge implicaba bajar en el auto a una gran velocidad estos caminos peligrosos donde se realizaban las carreras. Debido a las curvas cerradas, el drifting era una técnica bastante utilizada. Por lo tanto, el toge obtuvo bastante popularidad porque las montañas fueron elegidas para realizar carreras ilegales. Un sitio donde había menos policías y por lo tanto menos posibilidades de ser arrestado. Además, ofrecía tramos más largos que las calles angostas y cortas de la ciudad. Y había menos autos, por lo tanto era el sitio perfecto para poder hacer esta actividad. Keiichi Tsuchiya no fue ajeno al toge. Incluso llegó a ser bastante conocido por su conducción en las montañas. Tomó como inspiración al piloto Kunimitsu Takashi, considerado el padre del drifting. Tsuchiya se dedicó durante varios años a recorrer estas montañas en donde ponía en práctica el drifting, y por correr ilegalmente fue detenido y perdió su licencia de conducir muchas veces. Sin embargo, fue una auténtica leyenda. Gracias a él se popularizó el drifting y logró lo que se considera la disciplina como tal. Por esto recibió el apodo de Drift King, o el rey del drifting. Poco después vino la legalidad y en 1988 finalmente se hizo legal este tipo de carreras. Por lo tanto, ocurrió la primera competencia oficial. Keiichi conduce uno de los autos más populares, el Toyota Sprinter Trueno AE86, un coche extremadamente famoso que apareció en varios videos, documentales e incluso sirvió de inspiración para el famoso anime Initial D, donde es el coche base del personaje Takumi. Aquí hay un video donde te puedes enterar de esta hermosa serie y por qué ha marcado un hito en el mundo automovilístico. Puedes irlo a ver después si gustas. Finalmente en el 2003 se retiró, pero eso no lo alejó del drifting. Actualmente continúa promoviendo el deporte. En la película Fast and the Furious Reto Tokio, que es una película que refleja muy bien el mundo del drifting, realizó un cameo en el que aparece como un pescador vestido de azul. Además, participó en el filme como coordinador del drift. Por esto, Keiichi Tsuchiya nunca será olvidado y el drifting ganará mayores seguidores. Y hay una emblemática frase que dice que el drift no se hace porque sea más rápido pasar una esquina, sino porque es la manera más emocionante de hacerlo. Keiichi tiene una gran trayectoria. Compitió en la Fórmula 3 japonesa, en los Le Mans, en el GT Series y así puedes seguir la lista. Es cierto que te dije que Keiichi era un amante de las carreras ilegales, sobre todo en las montañas. Pero él fue un completo hito que inspiró a las generaciones de ahora y sobre todo a las generaciones de ese entonces a poder hacer algo que no estaba visto para esa época. Fue algo nuevo, fue algo refrescante y ver cómo el drift impactaba en las personas y sobre todo en los amantes de los autos fue algo completamente nuevo y que daba un gusto increíble poder ver cómo alguien finalmente se atrevió a dar ese salto. Por eso es que Keiichi Tsuchiya es un rey. El rey del drift. Soy el conductor y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.